Hola, ¿cómo están? Hoy me encuentro con Morela. Morela, bienvenida. Morela es la abogada de inmigración, ella es especialista en visas E2 y hoy nos va a dar información acerca de todo este tema, que hay muy poca o hay desinformación en este tema, pero primero quiero que la conozcan y sepan un poquito de ella. ¿Cómo estás, Morela? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, efectivamente mi nombre es Morela Salazar Daher, soy abogado de inmigración, tengo 30 años de práctica de ley de inmigración y específicamente el tema que vamos a hablar hoy, que es la visa E2, pues es básicamente una de mis especialidades, de lo que más hacemos aquí en mi despacho. Y cuéntanos ahora sí, ¿qué es la visa E2? Bueno, la visa E2 es una de las visas de no inmigrantes. No inmigrantes significa que es una visa que caduca, tiene un lapso de duración y además que tiene una intención específica. Siempre explico así lo que son las visas no inmigrantes. Y en este caso la intención específica está basada en una inversión, ¿ok? Esto es una visa que no puede optar todo el mundo. Solamente ciudadanos que vienen de ciertos países que tienen tratados bilaterales con los Estados Unidos. Entre ellos, Colombia, por ejemplo, es uno de los países. Ok. En Latinoamérica hay 13 países que tienen estos tratados, unos con mejores reciprocidades que otros. En este caso, Colombia y Argentina, ambos tienen una reciprocidad de 5 años, lo que significa que esta visa te la otorgan por 5 años. Okay. Una vez, claro, que demostremos que hemos cumplido con todos los requerimientos legales. ¿Y cuándo se tiene que renovar? Antes de los 5 años, la idea es volvernos a reunir el cliente con nosotros y reformular todo el expediente original para pedir una renovación de esa visa. ¿Qué tipos de negocios calificarían en esta visa? Pues muy interesante la pregunta porque la gente siempre se enfoca en que eso está muy reducido y no. Realmente el tipo de negocio no importa, siempre y cuando sea legal, lícito, que se comercie ya sea con un servicio o con un producto. Los negocios pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, una persona puede venir a emprender su negocio natural, el que tenía en su país de origen. También podrían comprar un negocio ya en marcha en los Estados Unidos. O también pueden comprar una franquicia, que la franquicia es bastante utilizada para este modelo de visas. ¿Por qué? Porque son negocios ya establecidos en el mercado, ya tienen más o menos un estudio de cómo funcionan y cuál puede ser el retorno de ese tipo de franquicia. ¿Quiénes calificarían para esta visa? Pues en el núcleo familiar. Pues también importante esa pregunta, aclararla. Siempre se hace la aplicación de una visa a nombre generalmente del cabeza de familia, sea la mamá, sea el papá, no importa. Pero el hecho es que dentro de la aplicación nosotros incluimos al grupo familiar completo, es decir, al postulante principal, a su cónyuge legalmente casados e hijos menores de 21 años están incluidos en la petición. No, los hijos menores de 21 y no tienen que estar casados. Y solteros, exactamente. Sí, porque... Sí, tienes razón. Y solteros los chicos. ¿Cómo se puede demostrar si la persona hace la inversión de que si, digamos en este caso, utilizar una franquicia o comprar un negocio, cómo ellos pueden garantizar que ese negocio no vaya a cerrar, que vaya a funcionar? ¿Ellos Claro. tienen alguna garantía de eso? No, bueno, realmente garantías no hay. En el mundo de los negocios, así como incluso el mundo de las leyes, nosotros no garantizamos un resultado. Si una persona emprende un negocio, nadie te garantiza que te va a ir bien o no. Claro. Y por eso previamente pues uno hace un estudio exhaustivo de lo que uno quiere hacer como negocio. En el caso de las franquicias, es decir, las franquicias generalmente a los precios pues, que la gente quiere invertir en inicio, no van a tener unos retornos enormes porque, como todo, mientras más arriesgues, probablemente mayor va a ser el retorno, ¿ok? Claro. Pero cuando hacemos una inversión un poco concienzuda, digamos, de no arriesgar tanto, pues igualmente va a ser el retorno. Y en cuanto a las franquicias per se, son modelos de negocio, como te dije, que ya están muy estudiados, están muy analizados. Por lo tanto, el mismo franquiciante ya tiene un análisis de lo que realmente puede reportar una franquicia. ¿Y ustedes tienen estas empresas, digamos, en un portafolio
como que las tienen aquí, estas son las franquicias que podríamos calificar? Mira, realmente como abogado no es ético de mi parte recomendar ningún tipo de negocio. Esto es una cuestión que debe hacer el cliente por sí solo. Buscarse un broker de negocios, un broker de franquicias, alguien que lo asesore en cuanto al negocio. Yo como abogado me encargo netamente de formular pues la gestión de solicitar la visa ante el consulado que le corresponde a esta persona. ¿Okay? ¿Cuáles son las tarifas de esta visa? Las tarifas, dices tú, mis honorarios. Bueno, los honorarios realmente nunca los hablo en videos, en público, porque es una cosa que se ajusta a cada cliente. Caso, correcto. Y además cada caso es muy particular, depende del número de miembros de la familia, si es una sola persona, en fin, hay muchas cosas a considerar para esto. ¿Cuál es el tiempo en todo este proceso para obtener esa visa? Ok, los tiempos, digamos que ya tú tienes, ya el inversor ya analizó el negocio donde va a invertir, ya habló con el dueño del negocio o el franquiciante que le va a vender y ya tenemos toda la documentación requerida en mano. Okay. Una vez que en mi despacho se recibe toda la documentación, siempre pido, por ser un poco conservadora con los tiempos, pido aproximadamente 2 meses, aunque generalmente se hacen menos, pero pido 2 meses para ir preparando el expediente. Esto lo vamos revisando entre las partes, que todos estemos conformes con lo que se está presentando y una vez aprobemos, tanto el cliente como yo, se firma esta petición y me encargo yo desde mi despacho a enviarlo al consulado americano de su país de origen. Si es colombiano, pues será en Bogotá, si es argentino, en Buenos Aires y así en cada país que aplique, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, ya el consulado tiene sus tiempos de disponibilidad. Tenemos que esperar que el consulado nos dé una cita. Más o menos, en tu experiencia, ¿cuánto crees que es el tiempo? Mira, en mi experiencia como máximo pueden ser unos 6 meses. Ok, máximo. Sí. ¿Y la persona podría estar en Estados Unidos para aplicar y cambiar de estatus? Mira, es que ya estamos hablando de otra cosa. Cuando uno solicita una visa, se solicita ante la autoridad que la otorga. La única autoridad que otorga una visa son los consulados americanos. Ok. Indistintamente que uno haga una solicitud ante USCIS, que es el departamento pues, encargado de inmigración en los Estados Unidos, si se aprueba aquí algún tipo de proceso, igualmente para pedir la visa, el documento per se, nos los otorga es el consulado. Por lo tanto, estamos hablando de distintas cosas. Una persona puede estar en los Estados Unidos como turista, por ejemplo, correcto, y pedir un cambio de estatus a inversor. Efectivamente lo podemos hacer estando la persona acá. Ahora, la diferencia radica en que esa persona que pide un cambio de estatus a visa de inversor o a estatus de inversor, ese estatus te lo cambian por 2 años y no puedes viajar. ¿O no puedes salir del país? No, okay, porque si viajas, ese estatus se cae. O sea, ese estatus ya no existe. Ya. En cambio, cuando hacemos el proceso ante el consulado americano, en Bogotá, por ejemplo, usted va a una entrevista y le estampan su pasaporte con una visa que te permite entrar con el estatus de inversor. Y allí ya puedes viajar todo lo que quieras porque tienes la visa en mano. Claro, no entiendo. ¿Ves? Morela, ¿cuál es el concepto de la visa E2? Bueno, conceptualmente en la ley, la visa E2 es una visa que se le otorga a ciudadanos de ciertos países que tienen tratados bilaterales de comercio y navegación con los Estados Unidos. Sus ciudadanos pueden optar por una visa E2 o de inversionista siempre y cuando, y aquí vienen los requisitos, siempre y cuando hagan una inversión sustancial en un negocio activo, que dirijan y controlen la operación de ese negocio, que ese negocio sea factible y no sea marginal.
Y ahí surgen una pila de preguntas. Varias. ¿Qué es una inversión sustancial? Muy bien. Primero que todo. Primero que todo, sí. Y está muy bien porque la mayoría de los clientes cuando empiezan a explorar esta visa dicen, bueno doctora, pero ¿cuánto tengo yo que invertir? $1 millón, he escuchado por allí. Y no. Cuando la ley dice sustancial es muy interesante porque no pone un monto. Ni máximo ni mínimo. ¿Ok? Es más por la práctica de los abogados que sugerimos ciertos montos, pero es una sugerencia, ¿ok? Aparte de eso... Dame un segundo. Sugerencia. Es una sugerencia. Ahora bien, inmigración en sí, la ley establece lo que ellos llaman test de proporcionalidad. Okay. Depende del tipo de negocio que la persona quiera desarrollar en los Estados Unidos, de allí depende lo sustancial de la inversión. Siempre pongo yo como a modo de ejemplo para que la gente comprenda. No es lo mismo montar una heladería que montar una línea aérea. Una línea aérea, $150,000 no representa mayor cosa, pero en la heladería probablemente es el costo completo de la heladería. Entonces allí es sustancial. Okay. ¿Entiendes? Es el test de la proporcionalidad del negocio. Tú dices que el inversionista tiene que controlar. ¿A qué te refieres con eso? Ok. Importante porque es de los otros requerimientos sine qua non para poder pedir esta visa. El inversionista tiene que demostrar que tiene el control, la dirección de esa empresa que él está iniciando en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O cómo se demuestra esto? Simple y llanamente con la distribución accionaria de la compañía. Si un inversor es dueño al menos del 50% de las acciones, ya él tiene el control de la compañía. ¿Ok? Entonces es importante, estos son documentos que tienen que ser parte del expediente. Exactamente. Igualmente te mencioné dentro de toda la aclaratoria de la ley que el negocio no podía ser marginal. ¿Y a qué me refiero yo con la no marginalidad? Realmente tiene dos aristas. Una es que el negocio primero tiene que producir suficiente como para poderle pagar a empleados. ¿Tiene algún número de empleados? En absoluto. No te ponen mínimos ni máximos. Y repito, como el dinero, mientras más mejor. ¿Ok? Pero sí la intención es que este tipo de visa no solamente sea para sacar un provecho personal, de tener un beneficio migratorio más un negocio aquí en Estados Unidos, sino que ese negocio además pueda tener ¿cómo se llama? Apoyar, no solamente abrir un campo de trabajo para personas locales. ¿Okay? Y aparte de eso, la otra arista es que esta inversión, realmente el gobierno americano apuesta a que a ti te vaya bien. Porque en la medida que a ti te vaya bien, ¿qué va a pasar? ¿A ellos les va bien? A ellos les va bien no solamente, ganas plata y al ganar plata, pagas impuestos. Entonces, como siempre digo yo, esto es una visa muy bien vista por el gobierno americano. ¿Por qué? Uno, traes dinero del extranjero para traerlo a los Estados Unidos e invertir. Dos, además vas a crear puestos de empleo para personas locales. Y en tercer lugar, vas a ganar plata para pagar impuestos. Y como digo yo siempre, cumplimos con las 3 Marías, lo que debería querer cualquier país para sí mismo, ¿no? ¿Y cuáles son las 3 Marías? Pues pagas impuestos, traes dinero y abres puestos de trabajo. Claro, ellos felices. Ellos felices, exactamente. Te pregunto, si dices que la persona que está al mando pues, de sacar esta visa, la esposa, ella debe de trabajar también en ese negocio o ella podría trabajar en otro negocio. Pues sí, digamos el aplicante principal está atado netamente al negocio. El principal. Ok, el principal. Entonces esa persona puede tener un salario, incluso 15 y último, una vez al mes, como quiera, de ese emprendimiento. Su cónyuge tiene la libertad de trabajar en el mercado laboral americano, donde quiera, dentro de su empresa o en cualquier otra parte, lo cual es tremendo beneficio. ¿Por qué? Porque de esta manera
no solamente empujan a su propio emprendimiento, sino que además traen un ingreso a casa desde otro trabajo. Es muy beneficioso. Y los chicos, es decir, los hijos, pueden ir al colegio incluso público de los Estados Unidos sin ningún tipo de límite. O sea que es otro de los grandes beneficios de ¿Y esta también visa. podrían estar en el tema de la salud? Absolutamente, pueden pedir incluso el programa de salud subsidiado en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los documentos y requisitos que se necesitan? Bueno, los requisitos, como dice la misma ley, pues tenemos que demostrar la ciudadanía de la persona que va a aplicar. Por lo tanto, ¿demostramos eso con qué? Con la copia del pasaporte. Luego, tenemos que incorporar dentro de este expediente un documento que llamamos el plan de negocios o business plan. Y hay personas calificadas para ello que se dedican solamente a esto, a preparar los planes de negocio de estas personas. Este es un documento fundamental, yo le llamo la columna vertebral del expediente, porque en este plan de negocios se explica no solamente de qué se trata el negocio, cómo funciona dentro del mercado americano, porque hacen un pequeño estudio del mercado, cuánto dinero genera este modelo de negocio en el mercado americano, y además hacen una proyección a 5 años de cuántos empleados este tipo de emprendimiento puede necesitar a lo largo de esos 5 años y, por supuesto, el movimiento económico. Claro. Entonces es muy importante incorporar un plan de negocios dentro del expediente. Por eso sí, si ellos invierten en estas franquicias, ese modelo de negocio ya lo tendrían. Absolutamente. Por eso es tan viable esa opción. Es muy viable, es muy utilizada. O sea, realmente yo diría que un grandísimo porcentaje de las personas que sacan una visa de inversionista es a través de una franquicia. Morelia, una pregunta. ¿Qué sucede si al emprender el negocio desde cero, por XY motivo, el negocio llega a cerrar? Bueno, nos enfrentaríamos a un problema. Un pequeño problema, pero a ver, se puede solucionar. ¿Por qué? La persona, por supuesto, siempre va a poner el máximo empeño en que su negocio prospere. Primero porque está poniendo a riesgo un capital importante de su vida, ¿verdad? Aparte de eso, pues todos los que emprendemos un negocio siempre luchamos hasta lo máximo para que nuestro negocio dé frutos. Ahora bien, si estamos viendo que definitivamente no va a poder ser, la ley también prevé ciertos mecanismos para que si de pronto tú abriste un modelo de negocio que ves que no, definitivamente no lo puedes avanzar, no lo puedes llevar adelante, tú puedes cambiar el tipo de negocio, siempre y cuando mantengas la estructura societaria dentro de que era dueña del negocio. Y me explico a través de ejemplos. A veces es más fácil que la gente lo visualice. Sí, que lo entienda, correcto. Usted abre una corporación que a través de la cual usted o va a comprar una franquicia o va a montar su propio negocio. Si el negocio inicial que usted iba a montar era, y volvamos al ejemplo inicial de la heladería, bueno, y ves al año, a los 2 años que esa heladería no te da frutos, tú puedes cambiar el modelo de esa heladería a una pastelería, por ejemplo. Y tenemos que avisar al servicio de inmigración, mire señores, la compañía, la estructura de la empresa sigue activa, pero el modelo que estábamos tratando de desarrollar ya fue inviable. Por lo tanto, ahora en vez de vender helados, vendemos panecillos. Y explicar un poco la transición de una inmigración se siente como avisada y te puede extender tu estatus sin ningún problema. Ahora, si cierras la empresa completamente, o sea, definitivamente cerraste la reja del negocio y ya está, entonces ya la visa queda sin efecto. Queda sin efecto, no la anulan porque acuérdate que el gobierno tampoco es que está detrás de la gente. Claro. Pero si el cliente viene a mí, yo tengo la obligación de explicarle al cliente, bueno señor, su visa no tiene ningún tipo de validez. Por lo tanto, usted tiene que regresar a su país y emprender un nuevo negocio para volver a sacar otra visa. Qué bueno saber ese punto porque sí, a veces pues uno se esfuerza para que funcione, pero puede que no le funcione. Todo y tiene es posible. ese riesgo cuando se empieza desde cero y es bueno saber lo que, puedes, o también comprar el tema de la franquicia, ¿no? Correcto.
Y ahí seguir su proceso. Exactamente. Hay varias cosas que siempre digo cuando hablo con clientes potenciales. Uno, cuando yo hablo de familia, me refiero matrimonios legalmente Legales. casados, porque hay muchos países donde el matrimonio realmente lo dejan como de lado, son parejas de hecho, además tienen hijos y familia y todo, pero no se casan. No se casan. Y aquí en Estados Unidos no se reconoce eso. Entonces necesito acta de matrimonio de por medio, ¿ok? Eso número uno. Número dos, también siempre estar pendiente de la edad de los hijos. O sea, el día que el chico cumple 21 años, ese día salió de la visa. Entonces, antes de su cumpleaños 21, tenemos que buscar mecanismos para cambiar al hijo a una visa de estudiante o a otro tipo de visa si el muchacho califica. Y en ese punto, digamos, si estás en el proceso y en ese proceso él está cumpliendo años. 21. Sí. Está afuera. Ok. O sea, no puede, él no va a estar dentro del núcleo familiar. Así ya está en el proceso. Así ya está en el proceso. Y sí soy enfática en esto, ¿por qué? Porque la mayoría de edad para muchas cosas son los 18 años, en todas partes del mundo. Pero para los efectos migratorios son los 21 años. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y por eso que esa primera reunión que yo pueda tener con un cliente potencial es tan importante. Porque en esa primera reunión hacemos lo que llamamos una radiografía, o sea, un análisis de la realidad de esa persona y de su familia. ¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Cuándo se quieren venir? ¿Si tienen apuros o no? ¿Si ya están aquí? ¿Cómo procedemos? ¿Para qué? Para poder hacer una estrategia a corto, mediano y largo plazo y lograr los objetivos migratorios para esa familia. No, tener claro esos puntos porque sí, definitivamente en los países de uno, pues llevas 19 años y dices mi esposo, pero no, aquí. Pero no, exactamente, exactamente. Aquí tienen que estar casados. Tienen que estar casados, sí, sí. Morela, gracias por estar aquí, por tu tiempo, por habernos atendido y aclarado todas estas preguntas por este tema que la verdad hay mucha desinformación. Gracias por estar aquí y apoyarnos en esta entrevista. Pues nada, la agradecida soy yo de verdad por el tiempo que me has dedicado. Una de mis tareas fundamentales es poder aportar un poquito a la comunidad. Ciertamente hay mucha desinformación y parte de mi carrera la dedico además a viajar por toda Latinoamérica a dictar conferencias acerca de los mecanismos migratorios que tiene la legislación americana para ayudar a inversores y emprendedores latinoamericanos sobre todo. Ok, gracias. Hola chicos, y si quieren más información y saber el modelo de negocio para obtener una visa E2, pueden ver este video.